Durante el primer año de los EDOC, Patricio Guzmán, el cineasta chileno, decía que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos. Y creo que los documentales son esenciales para eso, para tratar de mantener viva la esencia de lo que es un país, mostrar lo que es un país en cada año y para poder preservar la memoria audiovisual. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nene tenía 14 y una energía en 10 segundos. Bueno, el documental es una forma de expresión creativa. Es como escribir cuentos, escribir poesías, escribir novelas o pintar. Como un discurso que se formula por un ser humano, que da su visión del mundo. Lograr que una realidad pueda alcanzar un trazo poético que te permita ir a lo más profundo de la condición humana. You know, it's not about being beautiful or not. It's about, trying to communicate more about your story through the visuals. Creo que es una herramienta para entendernos más, para entender más cómo somos los humanos, de todas las condiciones, de todas las razas. Tú estás trabajando con gente concreta, entonces tienes que tener algún tipo de respeto y compromiso con las historias que levantas. Una expresión artística que me permite hablar y tratar temas que me interesan, pero relacionándome con gente real. No estoy muy en la idea de que el documental sea el cine de lo real, ¿no? También es una construcción el documental. En España, la Virgen del Carmen es patrona del mar y de la Armada Española. También lo fue el Ejército de los Andes de José de San Martín. Es considerada reina y patrona de Chile. Es patrona de los transportadores en Colombia. En Bolivia y Venezuela lo es del Ejército. Y en el Perú, la Virgen del Carmen es la patrona del criollismo, a la que se le canta serenata cada 16 de julio. Antes sabíamos andar entre mis hermanos, Juan, Gregorio, papá, mamá. Yo sabemos trabajar en hielo natural, con arboretos. Ay. 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 Mi formación básicamente viene del mundo de la televisión. Yo entré en televisión hace 25 años. Yo tengo un trabajo periodístico de muchos años atrás. No. No sé de dónde, no. Fue un poco por azar que fui encontrando, viste, el camino. No era una cosa... Yo estudié artes plásticas, yo soy pintor. Yo no estudié cine, yo estudié diseño industrial. Trabajaba en televisión nada más. Empecé a estudiar periodismo y me alejé del periodismo y fui hacia el documental justamente porque esa idea de objetividad, de la verdad, siempre me molestaba mucho. Entonces yo creo en una interpretación, siempre hay una interpretación de la realidad. ¿Cómo se pensaba en su futuro? ¿Qué se pensaba que ia ser sua vida? Que eu pensava que ia ser minha vida, eu pensava que eu ia ser uma vida mais ou menos como ela foi, de constituir uma família, ter filhos e tal. Mudou um pouco no meio do caminho, mas era isso aí mesmo. A veces uno habla del documental como que fuera el cine de la realidad, y yo pienso que todo es una fragmentación de la realidad. Hay un grado de manipulación de las imágenes. Desde el mismo momento en que uno pone la cámara, lo pone en un lugar preciso, pero eso no significa que uno
traicione a la gente a la que está filmando. Entonces, y eso es lo que me interesa en el documental, es esa relación un poquito profunda entre la realidad, digamos, que está ahí y cómo se plasma luego en una historia, porque hay la mirada de alguien, ¿no? Que es el realizador. Siempre hay una interpretación de la realidad y es con eso que trabajamos, no con la verdad absoluta. Nunca estamos contando la verdad. Quienes hacemos imágenes y quienes construimos representaciones de la vida somos ilusionistas. Estamos siempre en el juego de la representación. No creo que exista una verdad. Estás entrando a cómo vive la gente, a cómo piensa la gente y sobre eso tú construyes una narrativa. Tu mejor forma de ser es tu mejor amigo, pero estamos aquí, yo te respeto y te quiero y quiero lo mejor para la banda. El hecho de que haya montaje, de que tú escojas filmar una cosa u otra o que decidas poner un plano y no otro, hace que sea una construcción tuya en la cual tú estás poniendo tu subjetividad. ¿Cuáles son los efectos de la construcción que hacemos de las imágenes? ¿Sobre quién afectan esas imágenes? ¿Qué efectos sociales tiene? ¿Qué vida social tienen las imágenes? Mira, con toda honestidad, para mí el documental, yo personalmente, particularmente, no lo siento tan distinto de la ficción. Sí creo que hay diferencias, sobre todo en ciertas cosas muy básicas, como por ejemplo que no se paga a la gente, ¿no? No hago ninguna diferencia del trabajo de ficción. Para mí la mejor película de ficción es la que se parece a un documental y la mejor película documental es la que se parece a una ficción. 500 años de haber comenzado el trabajo de evangelización en América Latina. En el documental partes de la realidad y la relacionas con la imaginación, y yo creo que en la ficción es como al revés, partes de la imaginación, aunque también la imaginación se generó de una realidad, o sea, siempre se va a establecer una dinámica entre esas dos, ¿no? En el fondo son películas y es cine y son emociones y deberían ser muy parecidas, pero yo sí creo que en el imaginario del público es diferente. El otro día, por ejemplo, vi Five Broken Cameras y salí así, de que no podía ir a mi casa, así no podía caminar, así estaba como totalmente tocado, mañas, y no sabía. Y al final dices, no, a veces uno cuando ve un drama, en una ficción, dice, no, pero es una película, ¿no? Son actores. Esos no eran actores, ¿no? Entonces dices, concha, es potente. Él es Pedro, mi papá. Desde hace más de 20 años, todos los miércoles protesta frente a la presidencia con la foto de mis hermanos desaparecidos. Esta es la oficina de mi papá. Alguna vez me dijo, niña, uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo termina. Y el documental en particular, a diferencia del cine de ficción, tiene la riqueza de que su guión puede ser más sorprendente, porque en el guión de ficción estás un poco obligado a cumplir las reglas de la narración y de la puesta en escena. Y en el documental ocurre un poco como en el ensayo literario, puedes hacer lo que quieras. Pero es mucho más de reto hacer un documental, es mucho más complicado, digamos, no existe un guión fijo. Y la magia se da en la sorpresa, en las cosas que suceden sin planearlas, en las cosas que no están en un guión establecido. El material con el que trabajas está vivo y sigue cambiando, sigue mutando y sigue evolucionando, y tú tienes que tener la humildad y la inteligencia de escucharlo. Pero lo que siempre me pasa frente a la muerte es pensar, ay, se haya sentido bien, ojalá que yo haya participado para que se haya sentido bien con todo lo que necesitaba sentirse bien. No se murió, porque para mí no se murió, sino que... No, a veces la realidad te da una bocanada de aire que respiras y a partir de ahí construyes cosas que tú no tenías pensadas, ¿no? No siempre tenemos que ir a buscar la realidad que queremos filmar, sino que la realidad nos llama. Y a veces te lleva, así no quieras, porque tú en tu
preguión o en tu escaleta, en tu esquema, no estaba eso. Pero la cámara, las situaciones, la gente te lleva tal vez a otro tipo de historia y otro tipo de documental y lo vas descubriendo al paso. Me estoy yendo para Bruselas y no sé si en la vía del tren, pero entonces estoy un poco apurada, pero quiero mostrarles un poco cómo se ve esto. Así que, bueno, ahora nos vemos en el tren. Los amo. Cuando delante de la cámara sucede algo que es verdadero y vos lo lográs dejar registrado, es lo más rico, es el momento más mágico. Y eso no tiene precio, no hay repetición. Como Godard decía, solo necesitas un arma y una chica para hacer una gran película, ¿no? Y eso es como decir, solo necesitas una buena idea o un buen guión para lograr hacer una gran película, y creo que es mucho más importante tu idea que la cámara o la técnica que estés usando. Tener una idea, y una idea que se pueda transmitir y que toque a muchos es lo fundamental. El escribir un guión te permite articular, en principio, evidentemente, una historia, un relato y una forma de interrogar a tus sujetos. Claro, la concepción es fundamental en un trabajo que enfrentes audiovisual, pero si ese trabajo está sobreexpuesto totalmente, no sirve de un carajo. O sea, si no hay un buen fotógrafo, si no hay un buen sonidista, por más que lo hagas tú. Yo te quiero mucho. Descansas. Tuve la fortuna de tener una fotógrafa extraordinaria, no solamente por su precisión técnica, estética, sino porque su sensibilidad nos permitió a las dos ir así codo a codo, entrando a la vida del personaje, hasta que ella misma nos dio un momento que nosotros no esperábamos, como el desnudo que ustedes ven en el documental. Puedes conseguir una relación muy cercana que te permita una naturalidad en la acción, pero la persona que es filmada siempre sabe que existe una cámara y está siempre actuando. Para mí el ideal en el documental sería que la cámara no esté, pero que se pueda registrar. Lograr que la cámara se vuelva invisible, si quieres, aunque es un imposible, es seguir un imposible, pero tal vez la manera de hacer que se vuelva invisible es que se vuelva aceptada por todos. Las cosas a veces suceden antes o después de que uno apaga la cámara o enciende la cámara, entonces te tienes que quedar con ella. Para mí es importante, es fundamental la espera. Filmmaking is, a huge part is what you see on the screen, and you can communicate a lot through the images. Una cosa se puede ver con alta definición o se puede ver con una definición más estándar, pero se termina viendo. Si una cosa no se escucha bien, el mensaje no llega. Bueno, yo soy fotógrafa, así que tengo muchísimo respeto por el sonido, pero en el caso de mi película Exiliados, yo necesitaba muchísima intimidad con mis personajes, que era mi propia familia. Entonces no trabajé con un sonidista. Me gusta mucho el trabajo sonoro en la medida de que puedes contar un montón de cosas que no se ven. O sea, dentro de un plano que la cámara ya específicamente te encuadra algo, el sonido tiene todas las posibilidades. Creo que el sonido es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que también nos hemos acostumbrado a trabajar con que, pues el sonidista hace cualquier cosa y no. El sonido muchas veces es el pariente pobre de las historias, y pienso que es muy injusto porque del sonido depende que las historias se entiendan o no se entiendan. Si tu material no está bien, en la edición no puedes hacer nada. Perdido entre el poema de tus calles, voy cantando Lima Bruja. Gran parte de la resolución de la historia se lleva a cabo en la edición, ¿no? O sea, ahí construyes o destruyes tu guión, ¿sabes? La postproducción y el montaje en sí tiene que estar concebido desde la concepción misma de la idea.
No es que vamos a ver cómo resolvemos ese material. Yo no trabajo con un guión cerrado, o sea, yo no sé, mis películas se escriben en el montaje, en la edición, lo que es un riesgo, o sea. De hecho, mi última película pasé más de un año editando, por periodos, pero digo, no le encontraba su forma definitiva, ¿no? Porque hay 1000 maneras de contar un documental. Entonces, en mi caso, habían 10 documentales más. Casi nos volvemos locos en ese sentido. Prácticamente en la sala de edición se hace una película. Todo se construye en el montaje. La historia de un documental se construye en un montaje. Un personaje se construye en el montaje. Esa posibilidad de unir unas imágenes con otras y descubrir cosas que no se habían visto sino hasta ese momento. Esos hallazgos son los que realmente me conmueven más. And so it's not about what is shaky or isn't shaky, or what is in focus or out of focus, or what is, overexposed or underexposed or perfect. It's about, using the visuals to complement the story. Cada vez, digamos, la técnica o el dispositivo y el tema y mis intenciones cada vez están más unidas. Entonces yo ahora ya no pienso tanto en separado. O sea, es una unidad en la cual no puede fallar el sonido, no puede fallar la imagen, como cualquier trabajo serio, profesional del mundo. O sea, un arquitecto, si no hay una buena cimentación, se cae el edificio. Como de pronto dice Ripstein, o sea, que es el cineasta, ¿no? Sino el conjunto o la suma de muchas creatividades, ¿no? Él falleció, disculpe. Muchas gracias. Hasta luego. El hecho de tener fondos para hacer un documental, yo creo que es importante. O sea, es básico porque te permite hacer las cosas de la manera en la que las piensas. O sea, tienes mucha más libertad para poder hacer una chévere foto, para tener una buena producción. La producción es una utopía que raras veces se cumple, pero donde el productor está siempre muy atento al deseo de crear del realizador, del director, del autor. El documental de todas maneras es bastante más barato que la ficción, ¿no? Y yo creo que sí se puede hacer una película con un celular o se puede hacer una película con una cámara uno mismo solo, pero yo creo que un mínimo de fondos sí necesitas, digamos, o sea, no puedes vivir tu vida entera trabajando en este oficio sin tener un sueldo para hacer lo que haces. No quiere decir que porque tengas poco presupuesto no puedes ser creativo y terminar con un producto final increíble o de primer nivel. Nunca se puede permitir de olvidarse de que si no encuentra el financiamiento, no se va a hacer la película. La Casa del Ritmo se hizo gracias a 599 productores asociados de todo el mundo. Están regados por todo el mundo y contribuyeron al proyecto desde $5 hasta $2,000. Yo creo que con unos 600, 700 euros pudimos sacar el recurso, el material para poder hacer la peli, ¿no? Y bueno, obviamente ni el sonidista ni yo, o sea, nuestro sueldo fue el viaje, ¿no? Es ahora cuando realmente podemos hacer nuestros proyectos, o sea, que tomen vida no solo a base de financiamiento corporativo, financiamiento gubernamental, sino directamente de la gente que lo quiere ver. Lo interesante es ver la cantidad de propuestas que existen y ver que hay documentales que se hacen con celulares y documentales que cuestan cientos de miles de dólares. Y nosotros planteamos este espacio en que todos pueden ser aceptados y todos pueden ser vistos con la misma importancia y en la misma magnitud. Los documentalistas, bueno, en América Latina en general, padecemos el problema de la distribución, ¿no? De los fondos y la distribución para el documental. Que las salas cinematográficas comerciales en México están acaparadas por una cartelera comercial americana que lo que le interesa pues es un tipo de programación y que sus salas estén repletas y no apuestan por el documental. Los multicines no traen películas o no pasan películas porque no le gusta a la gente
y la gente al final no se ve a sí misma, no ve películas latinoamericanas o no ve las películas nacionales porque no las pasan en el cine. O sea, en realidad es... Una película documental es muy difícil ubicarla en las salas comerciales. En el Ecuador hay cerca de 210 pantallas de cine. De las 210 pantallas en el Ecuador hay solo 5 que estamos dedicadas al cine independiente. Es absolutamente desigual la competencia. Es un mercado difícil de llegar. The marketing and the selling is going to help you get an audience. If you want to make your movie for yourself, then it's a different story. But if you want to make a movie for the public, you really have to learn how to speak to the public in a way to engage them, in a way to have them pay their hard-earned money to go out and see your movie and support it. Yeah, you're paying pretty much asking people to support your vision and your movie. Vivimos un momento complicado en que es difícil vender documentales y todavía la gente no está acostumbrada a ver documentales, pero el destino ideal del documental es el público masivo que puede estar en televisión. Nosotros lo que hacemos es tratar de cumplir con este espacio necesario para que el nuevo cine se vea. Los festivales para los documentales, ellos no tienen un mercado, no tienen larga distribución. Entonces es la única posibilidad para mostrar las películas, ¿no? Y para girar en lugares diferentes. En el caso de la Ciudad de México, DocsDF y Ambulante, creo que abrieron una puerta muy importante de difusión. Eso no significa distribuir, porque ahora falta que tú recuperes ganancias y que sea esto pues un negocio, ¿no? O sea, que realmente no te la pases quemándote las pestañas 3, 4 años y que al final no tengas ninguna ganancia, ¿no? Más que un salario mínimo a partir de lo que recibiste de los fondos públicos, ¿no? En estos últimos 11 años, lo que hemos tratado es de expandir un poco el horizonte de la oferta documental que pueda verse en el Ecuador. Lo ideal sería que podamos tener cuestiones que son aparte del festival que sirvan para ese propósito. Poder tener un mercado de documental o un sistema de venta de documental para que la oferta no solo en Ecuador sino en Latinoamérica pueda estar presente. Tienes que tener una red, ¿no? Es muy importante el network entre los realizadores, los productores, y por eso son muy importantes los festivales, porque es el lugar donde se encuentran, ¿no? Es tan importante, ¿no?, los EDOC, que existan festivales especializados en el documental, porque eso nos permite conocernos entre nosotros. Eso es primera cosa. Es lo que a mí me pasaba en la década de los 70, ¿no? Ir a un lugar, ¿no?, que en este caso era Cuba, y ahí conocernos lo que estaba haciendo en Chile, en Argentina, en Perú. Es lo que está haciendo el EDOC. Es fundamental que establezcamos un lazo de comunicación, un flujo importante de información que nos permita saber un poco más de nuestras realidades, ¿sabes? Porque es muy fuerte, y yo me he dado cuenta que llegas a un festival en Europa o en Estados Unidos y de pronto ves un documental que se hizo en Ecuador o en Honduras o en Colombia y dices, carajo, pero es que esto está pasando a unos kilómetros de mi país y yo ni por enterada. A mí en los festivales de fuera me dicen, Ecuador, nunca había venido a Ecuador a un festival, qué bueno, qué bien. Entonces es increíble, te llenas de emoción de llevar a tu país para que lo vean otros países. Tu mirada en otras miradas. Creo que el EDOC ha ayudado a que el público y los potenciales directores abran sus ojos. Vean otras realidades, vean otras narrativas, tengan otras emociones que no se relacionen con el país necesariamente. Entonces, el EDOC es abrir los ojos, o sea, el otro cine es abrir tus ojos a otras cosas, ¿no? En todos los términos que tienen que ver con el cine documental, o sea, digamos, en la creatividad, en la narrativa, en la técnica, en los temas. Cuando tú tienes acceso a una programación tan variada, ¿no? 85 documentales del mundo entero, de 20 y pico de países, con temas tan diversos, realmente para el espectador puede ser liberador, puede ser un motivo de un enorme relajamiento
y toma de conciencia de hasta qué punto vivimos enajenados en unos pocos contenidos. Yo pienso que los festivales aquí en el Ecuador y en todos los países, porque hay muchos festivales, son en el fondo una voz de auxilio para combatir este monopolio de imágenes que nos llega, ¿no? El festival o los festivales de cine, de video, como el EDOC, para mí es un alterador del estado de conciencia, porque te altera todo, que te da un entusiasmo de seguir trabajando. O sea, es como una verdadera inyección que te altera la conciencia, por eso hablo de un alterador del estado de conciencia para seguir haciendo cine.